A nuestro encuentro, el tema que tenemos en esta noche que nos congrega es Génesis 1 al 4, capítulo 1 al capítulo 4, que es paso a paso. Vamos a hablar del Génesis 1, del Génesis 2, del Génesis 3, del Génesis 4, paso a paso. Hoy nos corresponde el Génesis capítulo 1. Y cuando hablamos del Génesis capítulo 1, pues estamos hablando directamente de la creación. En estos 4 capítulos que vamos a empezar a ver, o en estos 4 temas siguientes, nosotros vamos a profundizar en los 4 primeros capítulos. Por eso, para hoy debíamos de tener leído por lo menos el capítulo 1 del Génesis. Estos capítulos que vamos a meditar, que vamos a orar también, que vamos a compartir, son temas que siempre están presentes en todo lugar. Cuando hiciste tu catequesis de primera comunión, te hablaron de ahí, en tu confirmación, también en los bautismos, en los matrimonios. Son temas que los conocemos y los que tienen hijos, sobrinos, nietos, pues siempre van a saber que en el colegio, que en la catequesis, que en la comunidad, que en la escuela de la catequesis dominical ahí en la parroquia, pues son temas que se van a tocar. Entonces son temas que siempre están presentes en nuestro diario vivir, en nuestra catequesis. Pero mis queridos hijos, no siempre son interpretados de la mejor manera. Cada uno cuenta una historia de una manera. Usted cuando ve una novela, digamos que hay 2 personas viendo una serie, una novela, y los 2 vieron el mismo capítulo, y se terminó el capítulo, y llegó alguien y le dice, oiga manito, cuénteme qué pasó hoy en el capítulo de la novela, de la serie, y usted se lo cuenta de una manera, pero después él se encuentra con la otra persona y le dice, oiga, cuénteme, usted que se vio el primer capítulo, cuénteme qué pasó. Y entonces son maneras de contar diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del Génesis, cada uno lo puede contar, cada uno lo puede narrar de una manera diferente. Por eso no siempre se interpreta o es interpretado de la mejor manera. Por eso hoy, mis queridos hijos, en este momento, ahora, nos vamos a dedicar a estudiar paso a paso cada capítulo. Y es importante que nosotros lo podamos comprender. El capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y hoy vamos a iniciar con ese primer capítulo, la creación del mundo, que es el Génesis capítulo 1, la creación de la humanidad y su entorno, que es el Génesis 2, el relato de Adán y Eva, que es el Génesis en el capítulo 3, y Caín y Abel, la historia de Caín y Abel, que es el capítulo 4. Y por eso vamos a ir leyendo hasta el capítulo 4. Entonces, hoy vamos a iniciar con ese primero capítulo que es la creación del mundo. Nosotros, mis queridos hijos, ya no sabemos de memoria la creación y cuando empezamos con el primer capítulo o con el primer módulo de nuestro curso bíblico, una ventana entre la vida y la Biblia, recuerde que cantamos la canción de Piero. Todo era frío, sin vida y tenebroso, cuando de pronto se oyó la voz de Dios. Y la cantamos y entonces crea el firmamento, la tierra soleada. Y cantábamos esa canción maravillosa de la creación directamente en ese capítulo de una ventana entre la vida y la Biblia. Pues hoy llegamos nuevamente a hablar de la creación de una manera diferente. Un hermoso poema de Dios es este capítulo 1. Y como decíamos, ¿de qué manera yo estoy leyendo, meditando la Sagrada Escritura? Yo medito la Sagrada Escritura en fe. No busco a nivel científico, no lo busco a nivel de buscar estadísticas, números, fechas y demás, algo exacto, sino lo busco especialmente y lo medito en forma de poema. Por eso les decía que cuando ustedes abren la Sagrada Escritura en el capítulo 1 del Génesis,
perdón, empiezan a encontrar y deben, a medida que van leyendo, se van imaginando, van narrando ese maravilloso poema. Un hermoso poema para Dios es la creación. Como cuando usted les decía, como cuando cuentan el cuentico de Caperucita Roja, que ponen sus efectos y sus sonidos y demás, y sus gestos. Pues de esa misma manera nosotros leemos el Génesis en el capítulo 1, un maravilloso poema para Dios. Nosotros que evangelizamos, nosotros que compartimos, es un bello texto para compartir con los niños y los jóvenes. Y con los niños y los jóvenes, nosotros siempre leemos el primer relato de la creación. Es más, lo podemos dramatizar y entonces dramatizamos que el primer día, que el segundo día, que el tercer día, que el quinto día, etcétera, etcétera. Pero es importante que nosotros tomemos palabras claves, toda la simbología en números y demás que vamos a encontrar en este gran relato de la creación, que nos cuenta este relato de la creación, este bello poema de la creación, nos cuenta que Dios creó al mundo en 7 días, y eso ya lo sabemos todos. Pero enseguida escuchamos preguntas, mis queridos hijos, nos hacemos preguntas que siempre nos embotan la mente, nos embota el corazón. Y como dice de pronto un familiar, un amigo, y como dice nuestro papá, como dice nuestro pariente, tener una teoría y cada uno puede decir de qué manera fue creado, el mundo. Y cómo es el hombre. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo viene el hombre a este mundo? ¿Será que el hombre viene en forma de mono? ¿Y cómo es que el hombre puede ser un mono? Y son preguntas que nos hacíamos y otras muchas inquietudes que nos quedan en el fondo de nuestro corazón. Nuestros hermanos que no creen, amigos, conocidos que no creen, se hacen tantas preguntas que a veces nosotros quedamos como ¿y este qué? Pero son preguntas que pueden tener respuesta por medio de la fe. Y son muchas inquietudes que hay veces nuestros hermanos separados nos siembran en nosotros y cuando nosotros no tenemos el conocimiento, pues quedamos, como dicen, estamos locos, Lucas, mis queridos hijos. Esas inquietudes, esos interrogantes son los que vamos a aclarar en este tema de hoy, que es el Génesis capítulo 1. Ahora, mis queridos hijos, nosotros nos debemos de preparar muy bien, saber muy bien para dar una respuesta concreta y clara. Si nosotros no nos preparamos bien, viene otra persona, nos da 2 vueltas y nos deja ahí y quedamos, ay, ellos son los que tienen la razón. Por eso vamos a exponer en este tema, mis queridos hijos, algunas ideas básicas. Recordemos que este es un curso básico de conocimiento para que nosotros podamos tener los pincelazos, pero para que con esos pincelazos nadie nos venga a dar 3 vueltas. Entonces debemos de conocer, debemos de saber, debemos de manejar ahora muy bien estos temas y tratar con seguridad ese tema de la creación. Ahora bien, ustedes ya leyeron el capítulo 1. Voy a suponer que ustedes muy juiciosos leyeron el capítulo 1 y demás e hicieron lo que tenían que hacer, lo leyeron, lo releyeron, lo volvieron a leer, lo subrayaron, lo sombrearon, etcétera, etcétera. Ustedes muy juiciosos hicieron esto. Entonces, ahora, como nosotros ya leímos el capítulo 1, nos podríamos preguntar, ¿cuáles son las palabras o símbolos claves del Génesis? ¿Cuáles serán esas palabras? Ya habíamos hablado en temas anteriores que cuando nosotros meditamos un texto, sacamos palabras claves, sacamos frases, sacamos imágenes o símbolos, signos, objetos y demás, y que si de pronto no llegamos a encontrar algo o que no es conocido para nosotros, pues buscamos atrás de la Biblia en el diccionario esa palabra y ahí podemos aclarar o directamente en las notas marginales. Entonces, ¿cuáles son las palabras o símbolos claves del Génesis? Como ustedes también ya lo hicieron, como ustedes también ya lo pudieron meditar, pues yo solo les voy a dar algunos pincelazos, porque ustedes, mis queridos hijos, así todo lo que hemos aprendido en los capítulos
en los temas anteriores, hay que ponerlos en práctica. Y eso ya lo habíamos hablado de cómo se lee un texto y cómo los fragmentamos y cómo vamos avanzando. Lo primero que vamos a hablar de las palabras claves son los 7 días de la creación. Esa es una palabra muy clave, los 7 días de la creación. Ahora, este número para la cultura israelita, la cultura general, significa perfección. El número 7 para la cultura israelita significa perfección, totalidad, plenitud. Con este número 7, o con lo que se quiere dar, o lo que quiere dar a entender el autor que habla del número 7 o que plasma el número 7, que ya sabemos que se llama o quiere decir totalidad, que quiere decir plenitud. Con esto, mis queridos hijos, el autor quiere que nosotros comprendamos y quiere decirnos que la creación de Dios es perfecta. Siempre que encontremos el número 7, por eso nosotros ya sabemos que el número 7 es perfección. Entonces, el autor que escribe, que tiene esa revelación, que tiene esa visión, con el número 7 nos va a informar que la creación es su totalidad, es perfecta, es plenitud. Pero queremos saber un poco más, mis queridos hijos, a profundidad, en cuántos años hizo el Señor el mundo, la creación. Porque ahí nos dice que en 7 días, pero nosotros hay veces queremos saber en cuántos años lo hizo. Hay que consultar a los científicos, porque eso no lo sabemos. Hablamos de 7 días, pero recordemos que un día para el Señor es como 1000 años. Entonces no sabemos cuánto tiempo exactamente se demoró haciendo las cosas. Y es lo primero que tenemos que hacer. Pero el número 7 nos simboliza perfección, totalidad, plenitud. Pero exactamente que nosotros digamos, o sea que en una semana el Señor construyó todo esto que tenemos, no lo sabemos. No lo sabemos. Por eso el autor, el escritor, nos habla del número 7, que es una perfección, una creación de Dios, y la creación de Dios es perfecta. Pero encontramos en otros textos bíblicos que un día para el Señor son como, mejor dicho, 1000 años. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Otra palabra clave que nos debe de marcar en este Génesis es Dios dijo, Dios dijo. El relato repite esta palabra 10 veces, o la frase la completa. Dios dijo, lo dice 10 veces. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase la tierra. Dios dijo, hágase esto, aquello y demás. 10 veces lo repite en este texto bíblico. Y cuando hablamos de ello, se refiere al poder creador de Dios. La palabra de Dios es creadora. Recordemos, Dios manda, y cuando manda Dios, se cumple. Hágase, se hace. Y dijo Dios, se hace. Entonces, la palabra de Dios es creadora, pero también se relaciona con los 10 mandamientos. Así, con 10 palabras creó Dios el mundo, y con 10 palabras, con las leyes, con los 10 mandamientos, Dios organiza el nuevo pueblo. Tiene una connotación, tiene una relación. Dios mandó y se hizo. 10 veces dijo Dios, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase la tierra. 10 veces. Pero ese número 10 también nos da la connotación que Dios creó al mundo con 10 palabras. Y con 10 palabras, nuestros 10 mandamientos, Dios organiza al nuevo pueblo. Les da las llaves, les da las tablas, les da, como dicen por ahí, lo que usted debe hacer. Ahora bien, otra palabra clave que podemos encontrar es: y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y es una frase, mis queridos hijos, que se repite 6 veces.
y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Esto hay que tomarlo, mis queridos hijos, en serio. Y para nosotros nos debe de llevar a tocar el corazón. Debemos de tomar en serio lo que dice, y vio Dios que era bueno, porque todo lo que creó, porque todo lo que es creado por Dios es bueno. Nada es malo. Tú eres bueno, yo soy bueno, todos somos buenos, porque somos creados y somos creación de Dios, y somos valiosos para Dios. Y vio Dios que era bueno. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él, y vio Dios que nosotros somos buenos en este mundo. Si somos buenos, nosotros nos debemos de amar a nosotros mismos, porque tú y yo somos obra buena de Dios. Debemos amar, debemos cuidar a todos los que están a nuestro alrededor y cuidar todo lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea vio Dios que era bueno y fue creado por Él. Estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de los mares, de los ríos, de los árboles, en fin, de todo lo que nos rodea, de la humanidad, porque vio Dios que era bueno, y a ti te creó y vio Dios que era bueno. A mí me creó y vio Dios que era bueno. Sigamos con otra frase maravillosa. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagamos al hombre a imagen y semejanza. Esta expresión, mis queridos hijos, debe ser tomada por nosotros como una misión y un proyecto. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. No solamente, mis queridos hijos, somos imágenes de Dios. No, Señor, por ser su obra, somos una obra hecha y creada por Dios, sino que estamos llamados, mis queridos hijos, a ser solidarios, a ser bondadosos, a ser justos, a ser creativos con lo que Dios ha hecho con nosotros, con lo que Dios ha sido con nosotros, mis queridos hijos. Entonces, nosotros debemos de tener presente que Dios nos creó, que Dios pensó en nosotros, que Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza. A la imagen de Él nos creó. Buenos, justos, piadosos, bondadosos, no rencorosos, no ambiciosos, no altaneros, no prepotentes, no amargados. Y por eso nosotros debemos de comprender el texto bíblico, hacerlo parte de nuestra vida. Ya sabemos que Dios hizo el mundo en 7 días, que Dios dijo, hágase, y vio y se hizo, y dijo Dios, hagamos al hombre, y es importante para nosotros. Otra frase que nos viene a marcar ahí, en este contexto, que son frases que ustedes me imagino que sacaron, que tomaron, que pudieron meditar, y es cuando dice, crézcase y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Eso es algo que hoy en día da mucha tristeza, mis queridos hijos, que nosotros seamos los causantes de que llegue la extinción de la humanidad. ¿Cómo así, Padre, que nos vamos a extinguir? Pues sí, mis queridos hijos, nosotros mismos no estamos cumpliendo eso maravilloso que el Señor dice, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Hay familias que ya no quieren tener hijos. Hay familias que solo tienen un hijo. Hay que saber que cuando usted tiene un hijo, ese hijo ya no va a tener hermanos. Y ese hijo, si no tiene hermanos, no va a tener sobrinos. Eso quiere decir que ese hijo, al no tener sobrinos, no va a ser tío. Y que ese hijo no te va a convertir a ti en abuelo, en abuela. Y que ese hijo tampoco va a ser abuelo. Y que ese hijo no va a tener nietos.
Nosotros mismos somos los causantes de que nuestra humanidad se esté extinguiendo. Los jóvenes, los adolescentes ya tienen una visión desde pequeños que no quieren tener hijos. Los padres ya no quieren tener hijos tampoco. Si tiene uno. Pero nuestras generaciones anteriores tenían, por ejemplo, yo tuve 12 tíos. Mi abuelita, 12 hijos. ¿Cuántos primos tengo? Muchísimos. Pero a medida que va avanzando, ya sobrinos solo tengo 2. Y una de ellas ya tuvo bebé, la otra no quiere. La familia se termina. Entonces, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. En este texto, mis queridos hijos, nosotros podemos descubrir que Dios nos hace un llamado a no ser egoístas, a la procreación, a formar una familia, a cultivar, a cuidar la tierra, a no destruirla. Es una invitación que nos hace el Señor a nosotros a defender nuestros bosques, a defender el agua, a defender el aire, a defender todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a cultivarla, a expandir nuestro apellido, a expandir la humanidad. Mire qué pasa en unos países por allá. No hay niños, no hay jóvenes. Todos son mayores, adultos. Y los gobiernos buscan que vayan jóvenes a vivir allá y de pronto que tengan hijos y expandan la comunidad. ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Si tú no tienes hijos, si estás pensando no tener hijos, ¿será que cuando tú estés viejito, viejita, esa mascota, ese perrito te va a llevar un vaso con agua? ¿Será que cuando tú estés viejito, viejita, ese gato que tienes ahí te va a ir a traer las medicinas y te las va a administrar las medicinas? Los jóvenes de hoy en día no piensan en tener hijos, pero llegarán a viejos y se van a arrepentir por no tener una familia, por no tener una descendencia, por no tener quien les tienda la mano en esos momentos de dificultad. ¿Te has puesto a pensar el día que te jubiles y si no tienes una pensión y no tienes el sustento de tus hijos, al menos que te apoyen? Y hay veces se pueden arrepentir, pero nosotros mismos estamos extinguiendo a la humanidad. Se reproducen los perros porque, ¡ay, sí, yo tengo un cultivo de perros! Cuando voy a Estados Unidos me han invitado a unas casas donde tienen cultivos de perro y uno dice, reproducen los perros, reproducen a los gatos. Pero, ¿van a gobernar nuestros mundos los animales? ¿Qué pasa con nosotros? Recordemos, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dice el Señor. Y en ese texto, como decíamos, mis queridos hijos, en este texto nosotros descubrimos que Dios nos hace ese llamado a no ser egoístas. El hecho que tú no quieras tener un hijo se llama ser egoísta. El Señor nos invita a la procreación, el Señor nos invita a formar familia, el Señor nos invita a cultivar y a cuidar la tierra, no a destruirla. El Señor nos hace una invitación a defender a nuestros bosques, los ríos, los mares, la naturaleza. Piénsenlo muy bien, si aún no tienes hijos. Una cosa es que yo no los pueda tener, pero otra cosa es que yo no los quiera tener. Sigamos, otra frase maravillosa, mis queridos hijos. El séptimo día descansó. El séptimo día descansó. Ahora, esa frase nos lleva a decir que el ser humano no es una máquina. Usted no es una máquina que deba trabajar todo el tiempo, como dicen, a toda máquina, trabajen, 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 trabajen. No, el Señor también descansó y nos invita a descansar.
A imagen de Dios nosotros descansamos. Él también tuvo derecho de descansar y nosotros también tenemos derecho a descansar, a dedicar un tiempo para nosotros mismos, a dedicar un tiempo para la familia, a dedicar un tiempo para la comunidad, a dedicar un tiempo para Dios. Y ahí vemos terrible personas migrantes y demás que tienen 1, 2, 3 trabajos y trabajan de sol a sol, de domingo a domingo. ¿De qué sirve todo eso? En algún momento se va a cansar, en algún momento se va a fatigar y no estamos cumpliendo lo que dice el Señor. Usted merece descansar, usted no debe de ser egoísta, usted no debe de ser ambicioso. Yo siempre he dicho, y discúlpeme lo que digo, la gente que trabaja los domingos, ese dinero, y discúlpeme lo que voy a decir, y yo sé que muchos van a saltar, ese dinero es maldito. Ese dinero no lo van a ver. Ese dinero no va a prosperar. Así de fácil. Y hay muchas personas que trabajan de domingo a domingo y no les rinde, no ven el dinero, por la sencilla razón de trabajar el domingo. Ahí está. Hagan el ensayo y lo verán. El domingo se hizo para descansar, se hizo para compartir con la familia, se hizo para compartir con Dios, se hizo para estar usted relajado. Padre, pero es que entonces no ve que si a mí me ponen esos tiempos y esos horarios así, desafortunadamente estamos siendo manejados por una sociedad de consumo, pero nosotros mismos somos los culpables. Y aún así, teniendo el descanso otro día, no lo aprovechamos para disfrutar con la familia. Yo sé que hay cosas que tienen que cumplir, pero hay otras personas que no tienen que cumplir, pero sea como sea, buscan cómo trabajar el domingo. Para que nosotros lo tengamos muy presente. El séptimo día descansó. El ser humano no es una máquina, recordemos, nosotros no somos una máquina que deba de trabajar y trabajar y trabajar a todo tiempo. Dios descansó. A imagen de Dios, Él también sintió cansancio. Él también necesitó un momento de relax, digámoslo así. El Señor también tiene derecho a descansar y nosotros también tenemos derecho a descansar. Entonces, ya saben, sigamos, mis queridos hijos. Ahora, sigámonos preguntando, ¿por qué el pueblo de Israel escribió este relato de la creación? ¿Por qué el pueblo de Israel escribió este relato de la creación? ¿Qué buscaban ellos con este relato? ¿Por qué lo escribieron? ¿Qué buscaban en sí o qué querían dar a conocer a cada uno de nosotros con este relato? O sea, ¿qué querían que nosotros hiciéramos qué? Entonces, ¿qué querían? Todas las personas del pasado y del presente, cuando nosotros vemos la tierra, cuando nosotros vemos al sol, cuando nosotros vemos a la luna, cuando vemos la vida y las estrellas, así como dice el canto, nos preguntamos y nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es el origen del mundo? Cuando yo miro al sol, ¿cuál sería el origen de la creación del sol? ¿Cuál sería el origen de las estrellas? ¿Cuál sería el origen de la luna? ¿Cuál sería el origen de la tierra? ¿Cuál sería el origen del mundo? Es una de las preguntas. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo nació? Y son preguntas que dejamos para que ustedes desarrollaran. ¿Quién está, mis queridos hijos? ¿Quién está detrás de este mundo? ¿Quién es el que se esconde ahí de este mundo? Y yo me imagino que ustedes, mis queridos hijos, se han hecho estas y muchas otras preguntas. Pues esas mismas preguntas, mis queridos hijos, el pueblo de Israel se pudo hacer unas preguntas cuando estuvo exiliado en Babilonia en el siglo IV antes de Cristo. En el exilio,
También ellos hicieron unas preguntas, también se hicieron estas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cómo nació este mundo? ¿Quién está detrás del mundo? Pero en ese exilio, en el siglo IV antes de Cristo, también se hicieron estas preguntas, mis queridos hijos, y otras más. Y una de ellas es, ¿quién es el creador del mundo? Eso se lo hicieron ellos. Y ¡pin! Yahvé Dios. O Marduk, el dios de Babilonia. Se hicieron esa pregunta. ¿Quién es el creador del mundo? ¿Yahvé Dios o Marduk, el dios de Babilonia? Y se hicieron otra pregunta. ¿Quién es el hombre frente a Dios? Y hoy nos podríamos preguntar nosotros, ¿quién soy yo ante Dios? Y por eso tenemos que meditar el Génesis de esta manera. Ahora, mis queridos hijos, con estos relatos, con este capítulo 1 del Génesis, el pueblo de Israel buscó dar respuesta a esos profundos interrogantes. ¿Cuáles profundos interrogantes? Los que nosotros escribimos ayer y los que nosotros tenemos hoy. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Quién está detrás del mundo? ¿Quién creó el mundo? ¿Yahvé Dios o Marduk, el dios de Babilonia? Y son interrogantes que nosotros nos cuestionamos. Pero ellos encontraron unas respuestas. Esas respuestas fueron claras y fueron escritas en este primer relato de la creación. Por eso, esas respuestas, si ustedes leyeron cuidadosamente el Génesis capítulo 1, nos habremos dado cuenta de las respuestas a esas preguntas que el pueblo de Israel escribió por medio de este relato para que nosotros comprendiéramos. Ahora bien, mis queridos hijos, tarea niños con rojo, como le digo a mis estudiantes, tarea niños con rojo. Y vamos a contestar 3 preguntitas que son las que ustedes me deben de compartir de este tema del Génesis. La primera, ¿qué buscaba el pueblo de Israel al escribir este relato de la creación? ¿Qué buscaba el pueblo de Israel al escribir este relato de la creación? Ya habíamos hablado y ya lo habíamos contestado. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las palabras o símbolos claves del Génesis capítulo 1? ¿Cuáles son las palabras o símbolos claves del Génesis capítulo 1? Y por último, ¿qué mensaje me da para mí? O sea, para ti, ¿qué mensaje me da para mí hoy? ¿Qué mensaje me da para mí hoy? Porque es el hoy. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, mis queridos hijos, recordemos entonces palabras claves, los 7 días de la creación. Y dijo Dios, hágase la luz, y vio Dios que era bueno, hagamos al hombre a imagen y semejanza, crezca y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y el descanso. Entre otras cosas, mis queridos hijos. Entonces, ese es el trabajito que tenemos. Espero que este relato del Génesis capítulo 1 nos haya aclarado algunas dudas importantes al respecto de la creación. Y recordemos, ¿qué creó Dios en el primer día? Creó el día y la noche y dijo, haya luz. En el segundo día creó el cielo y dijo, haya firmamento. En el tercer día creó la tierra y los mares.
Y dijo: que hayan animales y demás. Y así, cada uno de nosotros vamos conociendo lo que hizo en el tercer día, los mares, en el cuarto día, el sol, la luna y las estrellas, en el quinto día, las aves y los peces, en el sexto día, a la humanidad, a la pareja, y en el séptimo día, descansó. Entonces, para que lo tengamos muy presente, en el primer día dijo: haya luz, en el segundo día dijo: haya firmamento, en el tercer día dijo: acumúlense y broten, en el cuarto día haya luminarias, en el quinto día bullan y revoloteen, pues las aves y los peces, en el sexto día reproduzcanse y hagamos al hombre, y en el séptimo día descansó. Entonces, para que lo tengamos muy presente, mis queridos hijos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,